Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no lo dejaba ni comer. Al enterarse su familia vinieron a llevárselo porque se decía que estaba fuera de sí. Bueno, es un modo de explicar que estaba loco, ¿no? Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. Señor no solamente es educado, sino que es además paciente. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre con mucha fuerza para arramblar con su ajuar si primero no lo ata. De este modo el Señor les está explicando que ellos están cometiendo un pecado muy grave, que es el pecado contra el Espíritu Santo. Todos los pecados se perdonan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Jamás cargará con su pecado para siempre. Jamás cargarás con su pecado para siempre. El Papa Francisco, en una homilía hace ya años, en Santa Marta, decía: el diablo existe también en el siglo XXI. Esto lo decía en el 2014. El diablo también existe en el siglo XXI y debemos aprender del Evangelio cómo luchar contra él. Para no caer en la trampa, para no hacerlo no hay que ser ingenuos, decía el Papa. Por ello se deben conocer sus estrategias para las tentaciones, que siempre tienen tres características, y yo te las voy a enumerar para un poco ayudarte también, y ayudarme, porque en el fondo este rato de oración, de meditación, nos ayuda a todos, también a mí, a hablar con el Señor. Decía el Papa: comienzan despacio, luego crecen por contagio y al final encuentran la forma para justificarse. Es como el primer pecado de Adán y Eva, ¿no? Y añade el Papa Francisco: ¿cómo hace el espíritu del mal para alejarnos del camino de Jesús con su tentación? La tentación del demonio tiene estas tres características que te acabo de enumerar. Levemente, comienza levemente, pero crece, siempre crece. Hay personas que dicen: bueno, voy a dejar la tentación, no hacerle caso, voy a dejarla ahí estar. No, va a crecer. Se transmite a otro, trata de ser comunitaria, le pasó a Adán y Eva. Eva admite la tentación y se lo contagia a Adán. Y después, para justificar, pues seréis como dioses,
pues terminan uno echándole la culpa al otro. Es que Eva me dio la manzana, es que la serpiente me dio la manzana, tenía aspecto apetitoso. Bueno, la fruta, no era la manzana. Desde el principio el demonio siempre sigue este esquema. Y lo que nos mueve es a hacer mal uso de la libertad. Porque hemos sido llamados a la libertad, dice San Pablo en la carta a los Gálatas. La creación misma es una manifestación de la libertad divina, que crea porque le da la gana, porque no tiene ninguna necesidad de crear. Los relatos del Génesis dejan entrever ese amor del Creador de Dios, la alegría por comunicar al mundo su bondad, su belleza, y al hombre su libertad. Lo tienes en los capítulos del Génesis. Aunque haya dos narraciones de la creación, pero son complementarias, la llamada sacerdotal y la llamada yavista, son complementarias. Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era muy bueno el hombre. Por tanto, ha sido creado en libertad, por la libertad y por amor, para amar. Y el Señor, al llamarnos a cada uno a la existencia, nos ha hecho capaces de elegir y querer el bien, que eso es la libertad, querer el bien, elegir el bien. Sin embargo, nuestra limitación como criaturas hace posible también que nos apartemos de Dios. Es un misterio de la divina sabiduría, dice San José María, que al crear al hombre a su imagen y semejanza, haya querido correr el riesgo sublime de la libertad humana. Porque sigue siendo una manifestación de la libertad humana el que el hombre escoja el pecado, se deje engañar, se deje llevar. Y ese riesgo, desde los albores de la historia, llevó efectivamente al rechazo del amor de Dios por el pecado original. Se debilitó así la fuerza de la libertad humana hacia el bien y la voluntad quedó inclinada hacia el mal. De este modo tan sencillo, explica las Sagradas Escrituras el origen del mal, que siempre es algo que ha intrigado a la gente. Pero añade el Papa Benedicto XVI. Sin embargo, el hombre sigue siendo siempre libre, aunque su libertad es también frágil. Se mantiene como un bien esencial de cada persona humana, que es necesario proteger. Dios es el primero en respetarla y amarla, porque, explica San José María, no quiere esclavos, sino hijos. Señor, ¿por qué me has dejado este privilegio con el que soy capaz de seguir tus pasos, pero también de ofenderte? Señor, ¿por qué lo permites? Porque quiere hijos, no quiere esclavos. Porque quiere que al amor se corresponda por amor. ¿Qué esperas de mí, Señor, para que yo voluntariamente lo viva, lo cumpla, si quieres? El otro día, leyendo sobre los primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, explicaba cómo lo que marca los primeros libros de la Biblia y lo que inicia además es la liberación de Egipto, no la creación, eso vendrá después.
Primero es la liberación de Egipto. Ellos eran esclavos en Egipto. Eran los esclavos, la mano de obra barata que tenían los egipcios para construir las pirámides, etcétera, etcétera. Y ellos, los judíos, bueno, todavía no eran judíos, eran israelitas, de Israel, de Jacob, descendiente de Jacob, Israel. Los israelitas tienen muy claro que han pasado de la esclavitud de Egipto al servicio de Dios, de Yahvé Dios. Fijaros bien, pero siguen manteniendo la palabra servicio. Porque no lo consideran algo servil, vamos a decirlo con término que hoy día se entiende, servil. Si el servicio es ponerse a disposición de ese Dios que es amor y que ha firmado con ellos una alianza porque ha querido, sin tener ninguna obligación. Les ha preferido al pueblo de Israel respecto a los demás pueblos de la humanidad. No porque se haya olvidado de los demás pueblos de la humanidad, pero ha elegido a Israel como su pueblo para firmar con ellos una alianza en el monte Sinaí con Moisés. Y a pesar de que ese pueblo le ha ido traicionando, él sigue siendo fiel a la alianza. Esto que está presente en todos los libros de la Biblia, sobre todo, ya digo, en el Pentateuco, y lo que da origen al Pentateuco, no olvidéis que es cuando los israelitas están deportados en Babilonia. Es decir, otra vez vuelven a ser esclavos. Pero no quieren volver a la tierra prometida, aunque el emperador Ciro y estas cosas le dice, bueno, pues ya podéis volver. No quieren volver. Y entonces es cuando empieza la narración escrita de todo el origen del pueblo de Israel. Te cuento esto para que ahora en este rato de oración también pienses tú en tu vida. Hemos sido liberados del pecado. ¿Por qué a veces nos cuesta volver otra vez a la tierra prometida? ¿Por qué queremos seguir esclavos del pecado? Ya no es del pecado, digamos, un pecado así que supone eso, un pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? Sino que es un pecado personal ya de abandono, de pereza, de dejadez, de, vamos a decirlo así, de firmar un pacto con el pecado, diciendo, bueno, yo tampoco te voy a rechazar del todo, ¿no? Tú quédate aquí al lado y de vez en cuando me acordaré de ti. Y entonces, lo que hacen los escribas y los digamos, el pueblo sacerdotal, los sacerdotes los sacerdotes no había sacerdotes porque no había templo, ¿no? Pero es hacer la narración de los 5 libros del Pentateuco, remontándose a los orígenes, para decirle, esta es tu identidad. Tú eres este pueblo. ¿Qué haces aquí? Vamos a volver a la tierra prometida. Ya que nos dejan, vamos a volver a la tierra prometida. Y cuando vuelven, que se encuentran con dificultades, porque hay unos que permanecen allí, de hecho, dicen que reconstruyen las murallas de Jerusalén, el templo tardarán todavía un montón en reconstruirlo, las murallas de Jerusalén con la azada y con la espada, porque tienen que defenderse de los pueblos vecinos. Pero le siguen recordando, oye, que estamos aquí por algo. También nuestros antepasados en el desierto se acordaban de la carne y del pan que había en Egipto, pero era esclavitud. Están como paralelos, ¿no? Diciendo el tiempo presente y el pasado. Y nosotros podemos aplicarlo al tiempo actual. Es que hay que luchar, hay que sacrificarse, hay que esforzarse. Sí, claro que sí. Pero es estar con Dios.
Eres de un pueblo especial, eres del pueblo escogido por Dios. Has recibido la gracia del bautismo, el don del bautismo. El 31 de diciembre de 1971, de noche, 31 último día del año, San José María estaba reunido con un grupo de hijos suyos y, repensando un poco la historia, sacó del bolsillo la agenda y le leyó una frase, era muy típico de él, que tomaba nota en papelitos sueltos y lo guardaba en la agenda. Y a veces los utilizaba para la predicación. Y le leyó ese pensamiento que tenía, esa frase que tenía en la agenda escrita. Este es nuestro destino en la tierra. Luchar por amor hasta el último instante. Deo gracias. Luchar por amor hasta el último instante. Yo eso lo recuerdo porque cuando se hizo el seminario de la prelatura, Cababianca, se llamaba, esa casa que está en las afueras de Roma, cerca del Ponte Milvio, donde fue la batalla de Constantino, pues allí en piedra está escrita la última piedra, es un escrito que recoge esto. Este es nuestro destino en la tierra, 2 puntos, luchar por amor hasta el último instante. Deo gracias, con la exclamación. Gracias a Dios. Tenemos que luchar hasta el último instante, hasta el final de nuestra vida. Luchar contra las tentaciones, luchar contra las pasiones, luchar contra, el ambiente. Hoy celebramos la memoria de San Martín de Tours, que es conocido por obispo, pero antes fue soldado romano. Yo que he vivido en Santiago de Compostela, en la iglesia del seminario, San Martín Pinario, pues allí tú entras en aquella iglesia, que es un barroco, pues hay varias representaciones de San Martín, cuando se corta la capa para repartirla con el mendigo, etcétera, etcétera. Pues hoy, que es una memoria de un santo que fue soldado, el general español Francisco Javier Castaños, que es el héroe de la batalla de Bailén. He estado en el lugar de la batalla y he estado también cerca, está la batalla de las Navas de Tolosa, ¿no? 500 años antes, pero bueno. Pues cuando el mariscal francés Dupont se le rindió con 22.000 hombres, al rendirse le entregó la espada diciendo: «Tomad, señor, esta espada, vencedora en 100 combates». Y Castaños la tomó contestando: «Pues yo, señor, es el primer combate que gano». Bueno, te cuento esto, que lo recoge además este sacerdote de Coruña, porque el que pierde una batalla, pierde una batalla. Y el que pierde la última, pierde la guerra. Como nosotros no sabemos cuál va a ser la última, hay que luchar por ganarlas todas. Dupont hablaba de que había ganado muchas batallas, pero perdió esta. Y ahí empezamos ya íbamos antes, pero bueno, a reconquistar y a echar a los franceses, ¿no? Pensar que una batalla es muy importante, porque la siguiente también será importante, y la siguiente también. Y el infierno es ese rechazo voluntario de la salvación. Decía San Juan Pablo II, no se trata de un castigo de Dios infligido desde el exterior, sino del desarrollo de premisas ya puestas por el hombre en esta vida. Es decir, uno, cuando pasa la puerta de la muerte, continúa con lo que ha estado haciendo durante su vida. La misma dimensión de infelicidad que conlleva esta oscura condición puede intuirse, en cierto modo, a la luz de algunas experiencias nuestras terribles,
que convierten la vida, como se suele decir, en un infierno. El infierno es algo muy diferente, es la última consecuencia del pecado mismo, que se vuelve contra quien lo ha cometido. Es la situación en que se sitúa definitivamente quien rechaza la misericordia del Padre. Por el contrario, en la parábola del Hijo Pródigo, Jesús, y como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, solo el corazón de Cristo, que conoce las profundidades del amor de su Padre, pudo revelarnos el abismo de su misericordia de una manera tan llena de simplicidad y de belleza, en esa parábola del Hijo Pródigo. Simple, pero muy bello. Yo todos los años que le pongo un vídeo a los niños de la parábola del Hijo Pródigo, y que la veo 4 veces, porque se la pongo en las 4 clases de primera comunión, antes de la primera confesión, pues me sigo maravillando, ¿no?, de la parábola. Solo Dios perdona los pecados. Solo Dios, ya se lo dijeron los fariseos a Jesús. ¿Quién es este si solo Dios puede perdonar los pecados? Por eso acudimos a la confesión, para que Dios nos perdone los pecados. No el hombre. El otro día me preguntaba a un chaval de sexto de primaria: oiga, don José María, acaba de confesarse él, oiga, don José María, ¿y si un sacerdote, fue muy delicado, y si un sacerdote comete un pecado, ¿con quién no terminaba la frase? Y digo, ¿con quién se confiesa, verdad? Y dice, sí, ¿con quién se confiesa? Y digo, pues con otro sacerdote. ¿Quién va a confesarse? Pues la confesión, recibir el abrazo del Padre. Como decía el Papa Francisco, se va a recibir el perdón de Dios. El abrazo del Padre en la confesión nos renueva por dentro, limpia nuestro corazón. Dejémonos reconciliar para vivir como hijos amados, como pecadores perdonados, como enfermos sanados, como caminantes acompañados. Hay una película fenomenal, Becket, que aparte de muchas cosas, hay un interesante diálogo entre el rey Enrique II y sus nobles durante una comilona. El rey lamenta no tener a Tomás Becket con él. De todos los que tuvo a su lado, confiesa, era el único que pensaba, cosa que era cierta. ¿Tú piensas alguna vez?, le pregunta a uno de los comensales. Y el otro, con la boca llena, responde: Majestad, un lord inglés